Lorena Parra, quien se va a referir sobre la sentencia al director Nicolás López. Fiscal, buenas tardes, estamos en vivo para La Chile. Si nos puede comentar sobre el fallo finalmente que fue leído el día de hoy, su apreciación como la Fiscalía y esta condena histórica, 5 años y un día por los delitos de abuso sexual para Nicolás López. Muy buenas tardes a todos. Bueno, la verdad estamos muy tranquilos. Este ha sido un trabajo duro, largo, de un equipo. Aquí están los fiscales que fueron parte del juicio, pero también hubo un trabajo importante de la unidad de víctima y testigo, encabezada por Armando Rondón, que nos acompañó a Viña del Mar, por Luis Núñez, de la unidad de informática y gestión, y sobre todo de las víctimas. Esto es por las víctimas. Se obtuvo este resultado porque ellas fueron perseverantes, valientes, y se atrevieron en definitiva a declarar y a acudir al tribunal, y eso es lo que nos deja más tranquilos a nosotros. ¿Qué sigue ahora, fiscal? Hay una audiencia de revisión de cautelares. ¿Él tiene algún tipo de cautelares actualmente? ¿Posibilidad de fuga? ¿Se va a pedir algún tipo de orden de detención? Nosotros efectivamente, como el tribunal, ¿no es cierto?, ya lo condena a una pena y se trata de una pena de cumplimiento efectivo, el fiscal Lanas pidió la audiencia de revisión de cautelares. Esa audiencia quedó fijada para el día viernes. No obstante, él actualmente ya le impuso a él la cautelar de arraigo nacional. Además tiene la cautelar de firma y de prohibición de acercarse a las víctimas, y están todos los resguardos también adoptados. Siguiendo en el tema de la fuga. ¿Dónde debería cumplir la pena? ¿Perdón? ¿Dónde debería cumplir la pena? ¿En qué recinto? En el recinto penitenciario que corresponda. Eso lo va a determinar el tribunal, pero se debe cumplir como cualquier persona en el recinto penitenciario que por ley corresponda. En el mismo tema de la fuga, ¿por qué no se decretó prisión preventiva? Se solicitó, pero tiene que constituirse el tribunal. La sentencia la leyó el juez redactor, un solo juez, y la medida cautelar la decretan 3 jueces. Entonces, por eso se pregunta a Administración y se fija una audiencia que quedó para el día viernes, pero el Ministerio Público la solicitó. Posibilidad de, bueno, la defensa ya solicitó que va a realizar algún proceso de nulidad. ¿Qué es lo que sigue en ese sentido? ¿Viene posteriormente a la audiencia de revisión de cautelares en que él ya va a estar posiblemente en prisión preventiva debido a la condena que fue ratificada, ¿no? Efectivamente existe un plazo legal de 10 días para recurrir de nulidad, probablemente la defensa lo haga y se revise, ¿no es cierto?, en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Se trata de un fallo unánime, contundente, el mismo tribunal dijo más de 500 hojas, de manera tal que a la Corte iremos y tenemos la convicción de que se va a mantener la pena de 5 años y un día. Fiscal, y respecto a la apelación que hizo la defensa, de aquí al viernes, ¿Nicolás López va a estar en su casa? De aquí al viernes Nicolás López debiera estar en su casa, sí. Exacto. Respecto a la apelación que hizo la defensa hace poquito, ¿cuál es la postura que tienen ustedes como Fiscalía respecto a esta apelación? Es un derecho que tiene cualquier defensa. Cuando se va a un juicio y se condena al representado, cualquier defensa legítimamente puede recurrir y lo hace legalmente. Así que en el fondo eso se va a discutir como corresponde en la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Sí, muchachos, estamos junto a la fiscal Lorena Parra, quien habló al principio del punto de prensa, explicando un poco los detalles de este fallo. Fiscal, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Está con retorno, más que nada, volver a reiterar lo que ya habló durante la pauta de prensa. El imputado, en este caso ya el condenado, debe cumplir esta condena de cárcel. Me imagino que contento, satisfactoria la condena que decretó el tribunal en esta oportunidad para el director, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros estamos muy tranquilos con el trabajo que se realizó. Como les decía, se trata de un trabajo en equipo, pero sobre todo es por las víctimas, ¿no? Es por lo valiente que ellos fueron, por lo empoderada, persistente. En definitiva, llegaron al juicio y declararon, y eso es súper importante y es lo que las deja tranquilas, y si ellas están tranquilas, nosotros estamos tranquilos también. Está con retorno, si Perfecto, le pueden realizar fiscal. algún tipo de pregunta de allá del estudio, ella las va a poder escuchar. Fiscal, muchísimas gracias por poder darse el tiempo de conversar con nosotros. Nos parece que es muy necesario. Interpretamos este fallo y esta sentencia de 5 años y un día al cineasta
Nicolás López como un hito del sistema, que lo que hace también es apoyar a muchas mujeres que no se atrevieron o no se atreven a denunciar. El decirles que efectivamente hay justicia y la importancia, tal como lo decía su colega, para la reparación de las víctimas, que significa que haya justicia efectiva para quienes abusan de mujeres. Me gustaría saber su opinión respecto del comunicado que acaba de sacar su contraparte, la defensa de Nicolás López, la abogada Paula Vial, que habla de que su representado no es un peligro para la sociedad, que tiene intachable conducta anterior y que este habría colaborado en todo momento con la investigación penal. Buenas tardes. A ver, nosotros creemos, lo dijimos desde el primer momento, que él no colaboró con la investigación, él no declaró en el juicio. Es efectivo que entregó su celular, pero previo a entregarlo lo manipuló, eliminó mensajes, más de 2.700 mensajes que constituían evidencia. Entonces, cuando una persona tiene ánimo de colaborar, entrega prueba que permita esclarecer los hechos, y eso no ocurrió en la especie. Por tanto, creemos que él no colaboró, y al ser condenado por abusos reiterados y a una pena de 5 años y un día efectivo, se entiende que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, y por tanto la pena que deba cumplirse efectivamente se adecua a nuestro ordenamiento jurídico. En este mismo comunicado fiscal, la abogada Paula Vial anuncia desde ya que recurriremos de esta decisión y de la propia condena por abuso sexual, ya que estimamos que no se logró el estándar probatorio exigido en los dos casos por los que fue condenado. ¿Cómo van a ustedes como Fiscalía, porque ya es un hecho que van a dar al recurso de nulidad, enfrentar este nuevo proceso? Bueno, efectivamente, cuando se condena, ¿no es cierto?, al acusado, la defensa tiene la posibilidad de recurrir, en este caso de recurrir de nulidad. Es un derecho legítimo, tienen un plazo de 10 días para hacerlo, y nosotros compareceremos en su momento a la Ilustrísima Corte de Apelaciones defendiendo el fallo, ¿no es cierto?, del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar. Fiscal, hola, gusto saludarla, Eduardo por acá. Las felicitaciones, usted no nos escuchó, pero felicitamos al juez que dictaminó la sentencia, al trabajo de la Fiscalía, y abrazamos también a las denunciantes, que sabemos que han vivido un proceso muy, muy, muy doloroso. Sáqueme una duda, ¿el señor López tenía 11.6, tenía conducta irreprochable anterior? Efectivamente, él no tenía condenas previas. Ya, entonces ahí mi pregunta. ¿Y eso lo hace acreedor? Lo hace acreedor del beneficio 11.6, ¿no? Del atenuante del 11 número 6. La atenuante. Sí. Muy bien. Pregunta, porque todos queremos entender bien y le estamos dedicando estos largos minutos a este caso para que todo Chile comprenda los nuevos tiempos que estamos viviendo y cómo se manejan estos casos con perspectiva de género. Yo le pregunto, fiscal, ¿la sorprendió la condena de 5 años y un día con cárcel efectiva para el señor López, siendo que él tenía 11.6, porque el 11.6 es atenuante, oiga, que la usan los abogados defensores, este señor es un angelito, la sociedad nunca ha hecho nada, así que no le pueden dar cárcel? En este caso, el juez Río Seco, lo vuelvo a nombrar, dice no, el señor López con 11.6 se va igual preso. ¿La sorprendió, fiscal? La verdad no. Es una petición que nosotros hicimos en la audiencia del veredicto. Eso porque fue condenado por abusos reiterados. Y nosotros, haciendo el cálculo objetivo y reconociendo la atenuante del 11 número 6, sin la atenuante de la colaboración, la pena mínima a aplicar era de 5 años y un día. Perfecto. Listo, me deja clarísimo, fiscal. Entonces, al ser una conducta reiterada y no haber colaborado con el caso, el 11.6, básicamente, gracias por todo, no sirve para nada, se nivela. Estamos con Carlos Gutiérrez, con Claudio Rojas y Alejandro Guillé también aquí, fiscal, la quieren hablar con usted. ¿Cómo está, fiscal? Gusto saludarla, Carlos Gutiérrez le habla por acá. Primero que todo, felicitarla por el excelente trabajo que han hecho, la perspectiva de género y las felicitaciones por el apoyo que siempre le entregaron a las víctimas, que muchas veces lo hemos criticado, pero acá tenemos que destacarlo y felicitarlo en su persona. Yo quería hacer una pregunta orientada en ese mismo punto, en las víctimas. ¿Qué pasa si hay nuevas víctimas de este condenado
que no sabían cómo acercarse o cómo participar en esto, porque todos sabemos que los abusos sexuales o las violaciones, las víctimas tardan en denunciar porque es un proceso muy complejo para ellos como víctimas. Si aparecen nuevas víctimas, ¿qué es lo que deberían hacer ahora? Acercarse directamente a ustedes como fiscalía, conversar con usted, porque puede que existan otras víctimas que no han sido parte de este proceso judicial. Sí, efectivamente, si es que hubiesen otras víctimas, debieran acercarse a la fiscalía, se hace la denuncia que corresponda y nosotros investigamos con principio de objetividad. Eso es súper importante. Uno indaga sobre prueba que pueda confirmar, pero también descartar los hechos que se denuncian. Fiscal, ¿usted tuvo contacto con las víctimas que denunciaron a Nicolás López? ¿Le dijeron algo respecto a la lectura de sentencia? ¿Quedaron conformes? ¿Sintieron que se hizo justicia realmente? La verdad no he hablado con ellas directamente. Nosotros tenemos una unidad, que es la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, que han estado en constante comunicación con ellas. Esto ha sido un proceso largo, complejo, y están muy tranquilas porque tuvieron la oportunidad de declarar, porque se les escuchó y porque se les creyó. Exacto. Fiscal, ¿nos podría comentar, por favor, a lo largo del proceso, en este juicio tan inédito y tan importante para nuestro derecho, de qué manera se manifestó la perspectiva de género en el juicio propiamente tal? ¿De qué forma usted le podría explicar a las personas que este juicio tuvo características distintas a otros procesos comunes y corrientes? Mire, investigar con perspectiva de género significa de alguna manera garantizar un acceso igualitario a la justicia, no solo de las mujeres, sino que también de los hombres, de minorías, de ciertas diversidades. Es decirle no a la discriminación y superar los sesgos, superar los prejuicios que a veces no nos dejan ver más allá. Y en lo concreto lo que uno hizo es un poco traspasar ese argumento al tribunal y señalar, mire, el contacto previo de ellas con el director o los contactos posteriores con el director, el señor López, no excluyen el hecho abusivo, no excluyen el hecho de que se haya cometido un abuso sexual. Es como decir, un abuso sexual no es menos abuso sexual porque se produce en una reunión, en un cierto lugar, o incluso en una cita. O porque pasan unos años. Claro, no, tiene toda la razón, porque muchos de los abusos ocurrieron en lugares privados y eventualmente, antiguamente hubiesen dicho, ¿y por qué ella estaba ahí? ¿Y qué hacía ella en ese lugar? ¿Y por qué ella llegó a la habitación de la persona? O sea, cuestionando constantemente a la víctima como se hacía antes. Cuando la víctima es la que no se tiene que ser cuestionada, sino el tipo que está ahí de imputado. Exactamente. Ahora, ¿me permiten hacer una consulta en la misma dirección de lo que habías planteado antes, Claudio? Bueno, yo me voy a sumar, señora fiscal, a las felicitaciones. La verdad que todos nos sentimos muy satisfechos de ver que las instituciones funcionan, en este caso, y que además parece ser que están estableciendo un precedente, que eso es lo que nos interesa también para otros casos. Y voy a lo siguiente. Cuando la gente ve que la justicia nunca responde, al final desiste de recurrir a ella porque no cree en la institución. Pero cuando ve que las instituciones empiezan a funcionar, mucha gente escéptica empieza a atreverse, sobre todo cuando son tratados con respeto y con prudencia y con cuidado, que es no revictimizar a una persona, de las características que sea. En este caso se ha actuado bien y por lo tanto tenemos un caso emblemático, tanto en la actuación de la Fiscalía como en el juez, y todos estamos viendo una nueva interpretación. Esa es una primera pregunta, si esto puede ser un hito, porque no teníamos tan claro de casos parecidos a este. Puede que haya, pero no lo sabíamos. Y la segunda consulta tiene que ver con, es probable que gente que ha sido abusada de distintas formas por este mismo sujeto condenado hoy, pudiera atreverse ahora a denunciar. En ese caso, se suman esas denuncias a este juicio que ya está cerrado, en el término de que hay una sentencia y se abre un nuevo juicio, o son antecedentes que se suman para efectos de la instancia de apelación o recurrir de causalidad ahí al Tribunal Superior, sea la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. Sí, respecto a la primera pregunta, creemos que es un precedente porque primero
se llevó un caso de esta naturaleza, se investigó y se llevó a juicio, porque también se investigó y se juzgó de una forma distinta y porque en definitiva esperamos que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Y respecto a la segunda pregunta, si existen nuevas denuncias, son denuncias que deben investigarse y en caso de haber mérito podría formalizarse y, ¿no es cierto?, acusarse y realizarse otro juicio oral. Fiscal Parra, le quiero agradecer este contacto con el programa, a Ignacio Oliva también por el detalle de la información, al Ministerio Público, al Tribunal Viña Marino, ¿no?, al juez Rioseco, Fernán Rioseco, que dictaminó esta sentencia y que de alguna manera, repara los tantos casos en el que las víctimas son finalmente las enjuiciadas, las no escuchadas, las no representadas, y lo que genera además un efecto de constante descrédito respecto a las instituciones. Yo espero que esto sirva para que las víctimas sientan que tienen dónde ir y que van a ser escuchadas y que la justicia va a ser perseguida, sea quien sea el denunciado. En este caso, un afamado director de cine con redes, no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo, y con recursos para poder tener una agencia de comunicaciones y una gran abogada penalista como es Paula Vial, que han sufrido una gran derrota el día de hoy. Gracias, fiscal, que esté muy bien.